Bien, les damos la bienvenida ahora sí oficialmente a todos, ¿sí? A esta semana del pensamiento agustiniano, con este primer encuentro de este evento que va a tener otros tantos encuentros durante la semana, que se titula Casisiacum, ¿sí? Conversaciones y, perdón que tengo justamente la imagen encima, conversaciones y contrastes, pensar las humanidades en clave agustiniana, para celebrar esta semana en la que, bueno, el calendario litúrgico recuerda la memoria de Mónica, por supuesto, y también de San Agustín. Con estos tres encuentros nos tratamos de acercar un poco y también de celebrar a partir de, bueno, de cada una de nuestras disciplinas el pensamiento antiguo. Bueno, en este caso vamos a hacer un poco algo de prehistoria, ¿no? Del pensamiento de Agustín, en algunas manifestaciones del cristianismo antiguo, pero con ese motivo, ¿sí? Hoy les damos la bienvenida, nos encontramos aquí con la magíster Silvia Crocetti, que me va a acompañar en este primer encuentro, promovido por la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires, la Biblioteca de la Orden de San Agustín, que muy gentilmente, bueno, genera este nuevo espacio, ¿no? Este evento no es el primero, ¿no? Sino que, bueno, como veníamos charlando también con Pablo, el bibliotecario, gracias también al trabajo de Monseñor José Demetrio Jiménez, que, bueno, ha fallecido hace un par de años atrás, esta semana de intercambio, ¿no? Con centro en el pensamiento agustiniano y cuestiones aledañas, bueno, hay que ponerlo en valor y vale la pena reflotarlo y, bueno, y invitarlos, ¿no? Crearles el espacio para que puedan participar. La dinámica de estos encuentros no va a ser como la de los seminarios de extensión ni nada por el estilo, va a ser un diálogo un poco más descontracturado. La idea también es que, bueno, podamos charlar, en este caso conmigo y con Silvia, algunas líneas de nuestras investigaciones y, bueno, ver algunos ecos de todo esto también, ¿no? En lo que va a ser el siglo IV, V, que nos va a dar origen a la figura y a la personalidad de Agustín. Por ese motivo, vamos a pasar a presentarnos, tanto yo como Silvia, y después vamos a hablar un poco de nuestras investigaciones y del tema que nos convoca hoy, que concretamente lo habrán visto en el programa, acá está, ¿sí? Es entre la vida familiar y la renuncia sexual, investigando los comportamientos de los primeros cristianos. Vamos a hablar de algunas cuestiones que ahora las pondremos ahí en diálogo, ¿no? Sobre el tapete, para decirlo popularmente. Pero primeramente me voy a presentar a muchos, bueno, tengo el gusto de conocerlos y varios me conocen a mí también. Mi nombre es Mariano Espléndido, soy doctor en Historia, soy investigador de CONICET en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, que es una sede de CONICET que tenemos acá. Hace ya casi 5 años que trabajo ahí y me dedico a investigar sobre el cristianismo primitivo, la conformación del hogar cristiano, particularmente, lo que es la literatura del Nuevo Testamento. Les pido, perdón, hago un paréntesis, los que han entrado que desactiven el micrófono, por favor, así no tenemos ninguna interferencia en el sonido. Y bueno, vengo colaborando con la biblioteca ya hace más o menos unos 3 años. Es un espacio realmente muy interesante y donde, bueno, también hago parte de la difusión de mi investigación. Eh, Ahora le voy a dar la palabra a Silvia Crocetti, a la magíster Silvia Crocetti, que me va a acompañar en este diálogo, así se presenta. Bueno, hola a todos, un placer estar acá. En primer lugar, agradezco a Pablo que genera este espacio al cual siento parte de la Biblioteca Agustiniana. Mi nombre es Silvia Crocetti, soy profesora regular en la Universidad Nacional de La Pampa, que como ustedes saben está un poquito lejos, y realmente la Biblioteca Agustiniana es un lugar cercano para mí y para muchos que trabajamos en otras condiciones materiales en parte del territorio argentino. Las tecnologías nos han acercado. Bueno, y un placer estar aquí para hablar de estudio. Soy profesora de Historia Antigua
Hay un celular que es 1158, termina en 280, que tiene el micrófono activado. Por favor, si lo pueden desactivar, nos hacen un favor para que la grabación sea mucho mejor. Bien, y mi trabajo en relación con esto, mis investigaciones giran en torno al Está monacato. activado, que lo desactive por no poder trabajar. Al monacato, concretamente al monacato egipcio. Bien. Bien, bueno, con este panorama general, nuestra idea es poder hablar un poco, ¿sí? Tanto yo como Silvia, pero también están invitados a integrarse. Les recuerdo que es un espacio abierto, ¿sí? Desde el conocimiento que tengan o de las preguntas, todas las preguntas son bienvenidas. Vamos a hacer una pequeña presentación de qué es lo que investigamos cada uno, con qué materiales, y después vamos a proponer algunas preguntas para ir charlando, ¿no? Y obviamente que ustedes se puedan integrar. Fíjense que el planteo para esta presentación, que tiene que ver justamente con este péndulo del cristianismo entre la vida familiar y el ascetismo, ¿no? La renuncia sexual. Un poco a mí me toca la vida familiar, porque mi investigación tiene que ver con cómo los cristianos antiguos conformaron, digamos, se apropiaron, ¿no? Cristianizaron el hogar, ¿no? Claramente antes de que apareciera el cristianismo había vida familiar también, pero el cristianismo le da un toque y una dinámica y una estructura muy particular, ¿sí? Pero esto no está exento de resistencias, ¿no? Silvia nos hablará un poco también de lo que es la renuncia sexual, que tiene una expresión máxima en el monacato, ¿no? Algo que también es bastante innovador, ¿no? Porque dentro de el mundo grecorromano, dentro de incluso del judaísmo, ¿no? Formativo, dentro del judaísmo del Segundo Templo, ¿no? El judaísmo posexílico, también la renuncia sexual de por sí es algo extraño, quizás son renuncias momentáneas para un voto o una cuestión religiosa en el mundo grecorromano, pero cómo el cristianismo desarrolla institucionalmente. El ascetismo es realmente, bueno, yo que he tenido el gusto de leer la tesis de Silvia, es realmente maravilloso, ¿no? Cómo se conforma esta práctica, ¿sí? Por eso los comportamientos de los primeros cristianos han sido realmente muy amplios y, bueno, Agustín, que ha tenido una vida familiar, donde incluso ha recibido una herencia cristiana, ¿no? Voy pensando también para dejar algunas puntas, ¿no? Vinculadas a lo que celebramos esta semana también, ¿no? Una vida familiar donde, curiosamente, como dirán muchos investigadores, las mujeres transmiten el cristianismo, ¿no? Y siempre el primer ejemplo, junto con Elena y Constantino, es Mónica y Agustín. Y por otro lado también, ¿no? Una renuncia sexual que, bueno, se va configurando primeramente como una práctica, diríamos, minoritaria, un poco más marginal, y termina siendo, ¿no? Una forma de respuesta hasta incluso, ¿no? Política, de parte de un gran sector de las iglesias primitivas, ¿no? Por eso las preguntas son si fue siempre el celibato un valor central para el cristianismo, cómo apareció el hogar creyente, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a ir proponiendo a partir de nuestras investigaciones. En mi caso, que yo me doctoré con una tesis sobre el rol de los esclavos en las primeras comunidades cristianas, ese primer trabajo me llevó a pensar cómo la literatura del Nuevo Testamento empieza a dibujar o a esbozar lo que va a ser el hogar cristiano, ¿no? Es contradictorio, lo voy a poner en pocas palabras, ¿no? Todos tendrán en mente que Jesús tenía una vida itinerante y que los primeros apóstoles y el grupo que acompañaba a Jesús, de hombres y mujeres, tenía una existencia, diríamos, vagabunda, ¿no? Donde, digamos, su sostenimiento estaba en base a los anfitriones locales que con buena voluntad, lo cual no se daba por descontado, podían no recibirlos, los integraban, ¿no? Les daban alimento. Bueno, todos tendrán un poco en mente las normas apostólicas que, sobre todo los evangelios sinópticos, nos transmiten, ¿no? No lleven ni bastón ni sandalias, no se paren a saludar a nadie, donde entren coman lo que les den. Bien, diríamos una especie de estilo de vida medio depredador, ¿no? La orden de Jesús no es trabajar, ¿no? Sino que es, para estos primeros líderes, ¿no? Estos predicadores, es vivir del sustento. Pero por otro lado encontramos que empieza a haber muy tempranamente adherentes de Jesús, todos recordarán a Marta y a María, hogares
donde, bueno, donde todos los miembros son creyentes y claramente donde también la buena nueva se va a empezar a expandir y donde, bueno, esta gente no solamente vive, ¿no? No lleva una itinerancia, no siguen a Jesús por los caminos, sino que también, bueno, se transforman en centros de prédica y a medida que el movimiento de Jesús se empiece a expandir, bueno, claramente el núcleo comunitario va a empezar a estar en los hogares. Acá viene un primer quiebre, ¿no? La sinagoga, que es el lugar donde los judíos se reúnen y donde, bueno, tienen como núcleo, ¿no? Como centro de su solidaridad, no solamente un centro de enseñanza y de mantenimiento de las costumbres, sino también de solidaridad, de ayuda mutua, ¿no? Bueno, muchos de estos elementos van a pasar a la hora de separarse institucionalmente, ¿no? Un proceso lento y, bueno, no me voy a detener en eso, ¿no? Un proceso que no fue inmediato, va a pasar al hogar. Ahora el tema es cómo el hogar cristiano se codifica. Bueno, por un lado hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Los cristianos se tienen que insertar en el Imperio Romano, ¿sí? Esto por muchos motivos, principalmente porque la esperanza escatológica en la segunda venida de Jesús se empieza a retrasar. Diríamos, la inserción de los cristianos en el mundo, en medio de una contradicción. Los cristianos saben que viven en el mundo, ¿no? Digamos que viven en el cuerpo, que tienen que obedecer a las autoridades, pero no son del mundo, ¿no? Acá los vuelve a poner en una tensión que es muy interesante a nivel discursivo, ¿no? En el Evangelio de San Juan se ve muy claro esto, ¿no? Yo los saqué del mundo, ustedes no son del mundo, el mundo los odia, pero hay que convivir con el mundo, bueno, todo esto, ¿no? Somos peregrinos, ¿no? En el sentido del peregrini en el lenguaje del mundo romano, ¿no? Justamente es el extranjero, y que no tiene raíces echadas, ¿no? Y, bueno, ¿cómo convivir, ¿no? ¿Cómo lograr una estructura doméstica lo suficientemente consolidada, ¿no? Para bueno, darle origen a la familia cristiana y a la comunidad, porque la casa se transforma también al no haber iglesias, al no haber templos públicos, porque no es una religión lícita, en el espacio en el que los cristianos van a tener que, bueno, reunirse y donde, bueno, hay que convivir con las situaciones cotidianas, los esclavos, los trabajos domésticos, la relación entre el marido y la esposa, los hijos y los padres, y la producción también. Bueno, muchas cuestiones que empiezan a atravesar al hogar cristiano y que, bueno, nos van a hacer caer en algunos, los que se conocen como los primeros códigos domésticos cristianos, ¿no? Los que estén familiarizados con la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, o incluso textos más tardíos, como la primera carta de Timoteo y la carta de Tito, los van a encontrar, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el padre? ¿Qué tiene que hacer la madre? ¿Qué tiene que hacer el hijo? ¿Qué tienen que hacer los esclavos? Bueno, todos estos textos empiezan a ofrecernos una normativa en tanto, bueno, cómo se tienen que conducir, cuál sería el ideal, ¿no? Del dicho al hecho y un gran trecho, cómo sería el ideal de casa cristiana, ¿sí? Y en qué se diferencia esta casa de, bueno, una casa gentil, de las prácticas judías, las prácticas de los judíos o de la sinagoga, ¿no? Los cristianos construyen su propio espacio. Y es un espacio donde, como diría cierta serie argentina que iba los domingos, lo primero es la familia, ¿no? Donde lo primero es la familia. Bien, ahora vamos a ver el otro costado. Ahora sí le doy el pie a Silvia para que nos cuente de su investigación. Bien, yo he trabajado el monacato en general y en Egipto en particular. Porque, como todos sabemos, Egipto fue una provincia especial para Roma y tuvo un tratamiento diferente para el Estado romano. Por la riqueza, por su pasado, por su poder, bueno, por la historia de Cleopatra que todos conocemos. El cristianismo, ¿cómo se instala en ese territorio? Podemos hacer una parte que tiene que ver con la iglesia de Alejandría, que es central y núcleo, es un faro, utilizando la metáfora del lugar de donde está el famoso faro de Alejandría para la cristianización del norte de África. Pero junto con esta iglesia poderosa, en expansión, en tensión, también tenemos un movimiento que es
importantísimo, que es el monacato. Y para estudiar el monacato egipcio, me he remitido, bueno, como todos se han remitido, a las fuentes, que son aquellos textos que nos han dejado quienes iniciaron y seguir estudiando el texto, cómo se difundió el texto, hacia dónde llegó el texto y quiénes estuvieron en contacto con el texto. El texto de la vida de Atanasio de Alejandría, el texto de Atanasio, la vida de San Antonio, es que nos llega a nosotros, estos son en textos en griego, que nos llegan a nosotros, en el caso de este texto, precisamente en una cuidadosísima edición de Ciudad Nueva, que es traducción con un aparato crítico muy importante, que no siempre se logran encontrar estos textos. ¿Cuál es la visión de Antonio que nos da Atanasio? Es la vida de una persona de la élite alejandrina, que se piensa dedicar exclusivamente al cristianismo, a la cristianización. Y ya aparecen los indicios de que dedicarse a la cristianización, a seguir el mensaje de Cristo, implica renuncias. Y son renuncias a placeres concretos, que es el sabor por la comida, por algún tipo de juego, y la renuncia sexual. Si bien este texto tuvo muchísima importancia, no solo en Egipto, sino en el Mediterráneo, tanto en Antioquía como en Palestina, y luego llega a Europa, nos da un modelo de una vida en la cual para seguir a Jesús hay que alejarse de los placeres. Y la vida de entrega implica la oración, la contemplación, la soledad. Con esa situación se logra una comunión y un contacto con el mundo, con Jesús. Esto da cuenta a una vida práctica, concreta, que es la vida de los anacoretas en el desierto. El anacoretismo, en la forma de, no solo exclusiva de los cristianos, sino del Oriente, es aislarse en lauras, en grupos, ¿sí?, en el medio del desierto. Bueno, en el medio del desierto surgen muchas preguntas a los monjes y también a los historiadores, o quienes pretendemos adentrarnos en esas mentalidades. ¿Qué hace un grupo de personas, varones en principio y en mayor cantidad, y luego mujeres en menor cantidad, en grupos más pequeños? ¿Qué hacen? ¿Hacia dónde va la mentalidad? Para encontrarse con Dios, para encontrarse con el mensaje de Cristo, se necesitaba crear una nueva ciudad, había que alejarse, y está ese concepto de ciudad que luego retoma, es retomado por Agustín. El desierto, un historiador americano dice, es una ciudad porque habitan muchos en el desierto, pero en ese muchos, los monjes, a quienes los conocemos a través de algunas fuentes, algunas biografías como son las de Ginute, pero tenemos la fuente más rica, que yo la he trabajado y la sigo trabajando porque es bastante inabarcable, que son los apotegmas de los padres del desierto, que tienen la particularidad de los dichos orales, tienen el encanto de las formas orales, como Mariano recién decía, de una serie de televisión de hace unos años, y fueron escritos en griego. Los tenemos, hay distintas ediciones parciales que están en español, pero la edición más completa es la edición francesa, que está en edición bilingüe griego-francés, bien digo, que es interesantísima, que es y después tenemos otra, que es la de Niña, la patrología, que es latín-italiano. O sea, accesibles para cualquier investigador, aunque viva, previas a algunas cuestiones, aunque viva en la República Argentina, en La Pampa, o en Jujuy, o en Panamá. Veo que tenemos una amiga en Panamá. Esto hace que, si nosotros nos vamos a la lectura y a la relectura de estas fuentes, caemos en una sonoridad muy interesante y una cantidad de dichos
que el Antiguo Testamento tiene esa cuestión de la repetición y la concordancia para memorizar con ejemplos. Los apotegmas toman mucho del Antiguo Testamento en poner ejemplos con cifras exageradas, con cantidades exageradas, porque a veces tienden a la exageración, cosa que tiene el lenguaje coloquial cuando uno intenta explicar algo hasta el día de hoy y ese algo sea concreto. Vamos a el tema, uno de los temas convocantes, que es la renuncia sexual. ¿Cómo aparece la renuncia sexual en estos textos de los padres del desierto, que tienen múltiples variables de análisis y de lectura? En este nuevo cosmos, que es la ciudad del desierto, el monasterio, hay trampas. El maligno, así sería la traducción, tiene trampas para tentar, y vuelven a ese episodio de Jesús tentado por el diablo, que es episodio evangélico. ¿Y cuáles son las trampas para que el monje se aleje de esta vida de entrega? El sexo. El sexo que aparece con la figura de la mujer, son mujeres bellas que deambulan figurativamente en derredor de estas, figurativamente en el lenguaje, en términos concretos, estimo que pasarían por alguna ventana o alguna puerta, porque hay descripciones de estas mujeres, y en los etíopes. Habla de varones, que también están descritos, varones africanos, que son muy bellos, evidentemente quien las describe o las describe ha tenido vista a esta gente, y está la cuestión sexual tanto con las mujeres como tanto con la homosexualidad. Pero no hay una referencia del pecado de la homosexualidad, el pecado es el sexo. El tema de que el cuerpo, eso es lo que trabaja Peter Brand, como es el tema del espejo, el cuerpo es un espejo del alma. Si el cuerpo se proyecta en otros cuerpos para relaciones sexuales que están muy descritas por parte de los padres, en estos se aíslan del pensamiento cristiano. ¿Cómo se soluciona esto? Según estos dichos. En estos dichos hay que estar solo, en la celda, hay que rezar mucho, porque son trampas. El sexo, lo mismo que la comida excesiva, ¿sí? Es un mal pensamiento. Y esto al cuerpo lo entrega a esta mundanidad que lo aísla del fin en sí mismo, que es la conversión profunda. Bueno, acá hay varias preguntas. Si no hay vida sexual, no hay reproducción, ¿sí? No hay crecimiento, crecer de multiplicados del mandato bíblico no iría. ¿Cómo podría ser? Algunas preguntas que se le han hecho a una investigadora polaca. Si más de los monasterios de mujeres, en los monasterios de mujeres, no está la regla todavía es posterior, a la regla de no casarse, etc. Pero si hay reproducción, evidentemente los niños van a tomar estas pequeñas construcciones, y la soledad se rompe. Acá la base es el celibato, es la forma de la entrega total del individuo, o ya sea varón o sea mujer, que es posterior. El individuo se tiene que entregar a esta nueva profesión. Para llevar la fe hay que tener una comunión total con Dios, con la palabra y con la acción. Y acá el rol de las palabras expresadas, leídas o pensadas es lo que le da esta condición para alejar al oficiante, que luego va a ser el oficiante, y va a ser el relator que va a convencer a las otras personas, o sea, la iglesia, el cristianismo se expande no por reproducción biológica, sino por un convencimiento, que es el rol de la palabra. Para llevar adelante la palabra de Cristo hay que tener esta pureza total. Y esto atrae. En el caso de las mujeres que estoy estudiando y leyendo y releyendo, en el caso de muchas mujeres romanas, que eran en todas partes del imperio, pero itálicas, que eran mujeres de la élite, ¿sí? Que tenían acceso a la lectura
y a los textos, y tenían formación, algunas importantes, esto las atrae. Y hay algunas autoras que están pensando en esta vida compleja que tenían las mujeres de la élite romana, porque eran casadas, obligadas a casarse con otros miembros de la élite, soportaban todo tipo de maltratos sexuales por parte de sus esposos, y la vida en soledad en un grupo, con un grupo de mujeres, obedeciendo a una palabra, que es el del cuerpo en la entrega divina, era un espacio, podríamos decir, de liberación, y era un espacio que gustosamente iban, porque las mujeres que fueron a los monacatos de Siria, por ejemplo, de Palestina, a los monacatos femeninos de Egipto, siempre estoy entre el siglo IV y el siglo VI, van voluntariamente, y son mujeres de élite. No es como los monacatos masculinos que va de todo tipo de señores. Van fugitivos y van, bueno, Antonio era de una familia de élite, o Atanasio era de una familia de la élite de Alejandría. En el caso de las damas, son mujeres que eligen voluntariamente este tipo de espacio diverso, muy opuesto al mundo que seguía. Y esta cuestión, seguida por los textos, del recato con el cuerpo, la sexualidad, el espejo del alma, es la que en la difusión, en los concilios que hubo a posteriori de este fenómeno, el monacato egipcio, cuna de este ascetismo a ultranza, es el que tuvo tanta, pero tanta influencia dentro de la iglesia, y lo logró triunfar de alguna forma con el tema de la renuncia sexual para los oficiales. Bien, a mí me llamaba la atención, Silvia, ahí planteaste algunas cuestiones muy interesantes que, digamos, para el mundo, digamos, preconstantiniano, ¿no? El cristianismo del siglo I al III, son extrañas, ¿no? Y por eso la pregunta era, ¿no? Si el celibato siempre fue un valor central para el cristianismo. Yo siempre pienso, ¿no? Cuando Jesús dice a los apóstoles, el que deje padre, madre, esposa, bueno, primero tenemos un núcleo de hombres que llevan una vida itinerante, pero que están casados, ¿no? La suegra de Pedro, todos los elementos que tenemos, y además que los primeros líderes cristianos, diríamos, ¿no? Locales, son personas a los que, si uno lee las epístolas pastorales, no se les pide una vida célibe, ni mucho menos, al contrario, se está buscando que los primeros líderes, varones y mujeres, sean personas que tengan, diríamos, un buen currículum en administración, ¿no? Y qué mejor, ¿no? Como dice la primera epístola de Timoteo, ¿no? El que no sabe regir su casa, ¿cómo va a regir la iglesia de Dios? Estas personas tienen que ser personas de mundo, que tengan buena fama, que tengan una cierta habilidad, ¿no? Diríamos en criollo, una cierta viveza, para, bueno, conducir a la comunidad, ¿sí? Todavía, obviamente, no están del todo claros los roles, estamos hablando del principio del siglo II, pero es interesante que, bueno, el primer foco de autoridad se busque acá. Incluso ni el mismo San Pablo se anima a romper los matrimonios, ¿no? Si tu esposo, si vos sos creyente y tu esposo no, no te divorcies. Y al revés lo mismo, ¿no? Si vos sos creyente y tu esposa no, no te divorcies. No sabés cuándo va a venir la conversión, ¿no? Pero San Pablo también siente un precedente. Pero si podés quedarte soltero o soltera, mejor, dirá San Pablo, ¿no? Es como, yo prefiero este estilo de vida, ¿no? Uno, como dijo Silvia, permite consagrarse de lleno al Señor. Pero a mí me llama mucho la atención, me llamaba la atención con los planteos que fue haciendo Silvia en su tesis y lo que fue contando ahora, que, bueno, el ascetismo o la renuncia sexual paulatinamente va apareciendo, ¿no? En las comunidades, ¿no? Inclusive autores como Ignacio de Antioquía, al principio del siglo II, dicen, bueno, si alguien en la comunidad se ve, ¿no? Con orientación para la renuncia sexual, ¿no? Ya sean varones o mujeres, hágalo, está bien, ¿no? Es una manera de ofrecerse.
pero que eso no los engría, no se crean superiores al obispo y a la jerarquía. Acá empieza a haber una tensión y también nos marca, como decía Silvia, ¿no? El monje, el que ha renunciado a la vida urbana, a los placeres, el varón o la mujer, está en un estatus especial que, y esto seguramente Silvia, digamos, va a coincidir, ¿no? Y seguramente lo va a explicar, quizás el prototipo o el antecedente, diríamos, ¿no? Para el monje, es el mártir, es la figura de los mártires, ¿no, Silvia? Sí, en realidad el monje es un poco el reemplazo del mártir. El monje tiene nominación, es recordado, y el monje tiene la capacidad de aconsejar y de decir. Entonces, de alguna forma, el monje egipcio viene a reemplazar el tema del mártir. Acá no es que las autoridades romanas lo han masacrado por la adhesión a Cristo, sino que voluntariamente decide erradicar el mal a través de esa cárcel de todo tipo de placeres mundanos. Y esta vida de pobreza material, incluso la arqueología nos ha dejado dónde vivían, no es una extrapolación lingüística, cómo vivían, dónde vivían, y procurarse los alimentos, procurarse los vestidos, preservar una rutina muy cuidada para sobrevivir en un medio tan hostil, sin el aporte de, también se preguntará, pero en los tiempos faraónicos hay un Estado que redistribuía. Acá es de una lucha contra la naturaleza, es una lucha contra el desierto, con los pocos recursos que tenían, y es una lucha contra el mal. Hay un hilo de relación, incluso el tema del mandato es preservado, que nada se pierda, la palabra no se tiene que perder, que todo se escuche, que todo se cumpla. Son sentencias breves, contundentes, que evidentemente las han seguido porque por eso pervive y por eso crece la cantidad de monjes varones. La pregunta clásica es, ¿por qué había tantos? Y había desde algunos delincuentes, o más o menos delincuentes, que vagaban por el desierto, como es común en todo el tiempo, pero hay otra gente que había decidido ir a este espacio. ¿Había iletrados? Sí. Había gente pero con sólida formación, bueno, de hecho los que tenemos, y había gente con vocación. Siguiendo a esta cuestión de la dirección espiritual, como que hay, es decir, algún anciano con formación es quien toma a cada una de los hombres jóvenes y no tan jóvenes que entraban al monasterio para orientar y direccionar. Y en la lectura minuciosa de más cuidada de los zapotemas, cada monje tiene su estilo, y cuando le habla a determinadas personas, va cambiando de ejemplo. Evidentemente les conoce muy bien, les pone el ejemplo. El tema de la renuncia sexual siempre tiene que ver con las mujeres que circulan por allí o que recuerdan y que temen los directores espirituales que se vuelvan a la ciudad porque había alguna amada, alguna exnovia o alguna prostituta que los pudiese tentar. Esto, con convencimiento, el anciano, el Aba, lo va convenciendo para que se quede en ese lugar, y de hecho no se va. ¿Por qué digo con seguridad? De hecho no se va. A mí que me gusta la demografía y adoro la arqueología, porque físicamente los monasterios crecen y cuantitativamente cada vez tenemos más monjes. Acá hay una forma por parte de la sociedad egipcia, más en los varones que en las mujeres, de esta entrega con todas estas características que tenemos, y este pensamiento, estos escritos también pasan, si en acá podemos decir que es una contracultura, bueno, como una contracultura de la iglesia oficial, esto permea
las capas de los concilios y toda la parte formal, y llegan a los debates de los concilios del siglo IV, del siglo V, del siglo VI. No es que queda subsumido al aislamiento de los monasterios. Claro. Ahí lo que se me ocurría mientras te escuchaba, ¿no? Esto de, bueno, la huida, un poco Peter Brown dice en el primer milenio de la cristiandad, bueno, más allá de que el mundo ahora es cristiano, para muchos de estos hombres y mujeres, el mundo no es lo suficientemente cristiano, y la perfección hay que buscarla en otro lado, ¿no? Hay que salirse. Ya el cristianismo ha tenido, ¿no?, en sus múltiples expresiones, ha tenido durante el siglo II, parte del tercero, expresiones de celibato extremo, conocidas como encratismo, que se han manifestado en muchos textos, y que han sido rechazadas, ¿no?, por una cuestión de insolidaridad con esto, la reproducción, ¿no? Tenemos un compromiso también con la vida y demás. Pero ¿cuál es por ejemplo, ¿no? Hablaba recién de que, bueno, los primeros líderes cristianos tienen que ser hombres de familia, casados, mujeres que sepan administrar. ¿Cuál es la relación de los monjes, ¿no?, para ir encontrándole un punto, ¿no?, con los obispos, por ejemplo, Silvia? ¿Qué encontraste vos de eso? ¿Respetan a los obispos? ¿Los obispos los ven como amenazas, como autoridades alternativas? Un poco, yo me remito a, por ejemplo, las epístolas de Cipriano hablando de los mártires. Los mártires son figuras muy populares, ¿no? Mártir puede ser cualquiera, no necesita ser de ninguna casta aristocrática ni nada por el estilo. Alguien que confiese la fe, y la gente va a la cárcel y hace lo que el mártir dice y le pide intercesión, ¿no?, y cobra más popularidad que el obispo. Esto trae muchos problemas durante el siglo III, II, III. ¿Qué pasa con los monjes? ¿Cuál es la relación con las jerarquías, digamos? El micrófono, prendete el micrófono que está apagado. Ahí sí. La relación es diversa y depende de... En algunos, los obispados orientales, estoy refiriendo a los obispados orientales, ven con agrado, porque es una expansión de la Iglesia en un primer momento. El tema que, finalizando el siglo IV, ya estos monjes generan una cuota de poder que es importante, y están generando otras reglas, ¿sí?, que no son las que la Iglesia había marcado, había señalado los concilios. Y acá entran en debate las relaciones que los monjes tienen con el Antiguo Testamento, con los dioses locales, con las tradiciones, más que con los dioses son con las tradiciones locales, y acá entra en tensión. Esta tensión, yo creo, y es muy emborrador todavía, termina con los escritos de Agustín. Agustín, que conocía el espacio africano, ¿sí?, lo conocía muy bien, y hace mención a prácticas locales, ¿sí? Es como que los monjes entran formalmente, y las reglas, de Pacomio, las reglas, cuando el obispado logra reglar la vida de los monasterios. ¿Las reglas son producto de la Iglesia o son producto de la realidad gestada por los monjes? En realidad es gestaciones por parte de los monjes que la Iglesia oficial le encuentra un formato de acuerdo a su burocracia, que tenía ya 4 siglos, y logran incorporarse, porque es otra forma de... Tenemos un monacato medieval, tanto en el Oriente y con una clara expansión en el Occidente. En principio la relación es de tensión. Claro, claro. Hay como una especie de... A mí siempre, digamos, uso un término que por ahí no es el más correcto, quizás, pero hablar de esta domesticación, de estas expresiones un poco, digamos, extrema, ¿no? Que de un ojo externo dirían, los mártires son fanáticos, los monjes también, ¿no? Ya no pueden morir, van a morir de otra manera, ¿no? Como el cristianismo en su pluralidad, el cristianismo antiguo en su pluralidad, que un poco tiene una síntesis en Agustín, no coincido con lo que vos decís, ¿no? Agustín ha absorbido todo esto, como sí, lo integran, ¿no? El discurso, ¿por qué Atanasio, justamente el obispo, es el que escribe la vida y ordena la vida de Antonio, de la misma manera que, bueno, los compiladores de las cartas de San Pablo, al inicio del siglo II, ¿no? Bueno, acá entro en las teorías de si los compiladores también
fueron los que promovieron la escritura de Hechos de los Apóstoles, hay varias teorías sobre esto, ¿no? Bueno, ¿cómo se relee, se selecciona? Bueno, yo selecciono lo que incluso en última instancia va a ser canónico sobre esto, ¿no? La historia oficial, claramente dejando otros aspectos, ¿no? Porque acá el tema que el cristianismo, dijiste el ejemplo clásico que es de Antonio Atanasio, el cristianismo quiere expandirse, y quiere llevar el mensaje a este grupo que eran paganos, y todos sabemos que no es lo mismo el paganismo egipcio que el siríaco, que el romano, etcétera, etcétera. Entonces, él le da forma a estas expresiones populares en en el propio lenguaje, en su propio entorno, como forma de conversión. Y realmente lo logra. Bueno, lo que nos acordamos con lo que pensamos con Agustín. Y quienes estudian el monacato sirio o el monacato en Palestina, no he leído las fuentes, sino he leído trabajos que no me permiten ahondar, coinciden en este camino de expansión de la iglesia, que en principio aparece como una contracultura, porque no es regular, pero finalmente los acepta e integra a estas expresiones que se van sumando a esta construcción que es la iglesia. Exacto, exacto. Yo creo que acá digamos, hay manejos retóricos muy interesantes, porque en última instancia a todo esto se le encuentra una raíz en expresiones, en ejemplos del Antiguo Testamento, del Nuevo, ¿no? Hemos charlado, ¿no? Bueno, Sí. un primer puntapié para la renuncia ascética, Juan el Bautista, las cartas de Pablo, después se discutirá la misma, ¿no? La misma renuncia sexual de Jesús, ¿no? En tanto Dios encarnado, el culto a la Virgen María, todo esto, ¿no? Configura, ¿no? Encuentra en el precedente, se arma esta línea, esta genealogía, y que los legitima en sus acciones. Lo mismo con los mártires, ¿no? Bueno, Jesús es el mártir por excelencia, por ende, bueno, el sacrificio mayor que uno puede hacer por el Evangelio es entregar la propia vida, ¿no? Son expresiones legitimadas. Hay aún así extremos, ¿no? El loco o la loca que sale a la calle diciendo, bueno, siempre mis alumnos se ríen, soy cristiano, mátenme, ¿no? Eso no es un mártir, ¿no? Eso es un demente, ¿no? Digamos, el martirio, así como el monacato, la renuncia de la vida o de los placeres, tiene todo un porqué y un trasfondo y un impacto comunitario, ¿no? Que las expresiones digamos, subyacentes, ¿no? Martirio voluntario, estos delincuentes que vos decís que van a las comunidades del desierto, ¿no? Aquellos que se desvían de los ideales, bueno, son desconocidos e incluso son, digamos, negados, ¿no? Son fuertemente atacados por las autoridades, ¿no? Bueno, en la literatura martirial hay muchos ejemplos de fulanito era un mártir voluntario, ¿no? No es que no le quedó otra y tuvo que confesar la fe, no, él mismo se autodenunció, eso no es ser un mártir, ¿no? Los cristianos no somos locos que queremos morir, ¿no? Nuestra primera obligación es la vida, ¿no? Eso nos queda claro, por eso rechazan ese tipo de comportamientos. Esto tiene que ver como quienes fueron a los primeros, que muchas veces alguna literatura, las primeras cristianas, estas que iban a Crina, qué sé yo, bueno, van como a un spa, son así una especie de exotismo de mujeres romanas, porque claro, está una descripción de la vida en la villa romana, tenían muchos dineros, bueno, hay una decisión para hacer esta cuestión. Y habría hay algunas que tenían una cantidad de problemas y entonces problemas familiares, siempre tienen problemas con los matrimonios arreglados, ese tipo de vida, huían para desaparecer. En el caso de las mujeres es distinto, quieren desaparecer del entorno familiar porque están obligadas a un mandato y eligen esto, y luego algunas, porque, a ver, nosotros estamos hablando de un escenario romano, ¿sí? Algunas, con toda la sapiencia que tenían, que la habían adquirido una educación, eran de las clases cultas, escriben. Y en esos escritos nosotros,
que es mi próximo tema es el monacato femenino, estoy iniciándome en eso. Ahí vemos toda esta cuestión de la Virgen dentro de la cultura romana, concretamente de la Roma peninsular, ¿no? ¿Sí? Y esto cómo influye en estas mujeres que no lo ven tan extraño, porque también el tema de la renuncia sexual, en el caso de las mujeres que eran confinadas a los templos, existía, no es que sea tan ajeno, al menos a una parte de la población del imperio. Claro, claro. Sí, 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 claramente hay expresiones de renuncia, ¿no? Y un último tema, los invitamos a aquellos que quieran ir pensando en alguna pregunta para charlar, escribirla, tenganla preparada o vayan escribiendo, nos encantaría escucharlos. Otro tema, para ir cerrando un poco, ¿no? Hablaste del tema de la sexualidad de los ascetas, ¿no? También, bueno, también yendo al texto de Peter Brown, ¿no? El cuerpo y la sociedad, que es un clásico, como esta idea de la sexualidad y del, digamos, del pecado original como un pecado sexual, también, bueno, va tomando forma y se va consagrando un poco en el discurso cristiano. No en todos, no todos los padres van a entender el pecado original como un pecado sexual, o van a darles ese espacio a la sexualidad, ¿no? Y particularmente relacionándolo con la mujer, con el cuerpo femenino. Pensaba un poco, por ejemplo, ¿no? En la primera literatura cristiana, en las cartas apostólicas, encontramos cada vez más un sesgo acusador a Eva, por ejemplo, ¿no? La figura de Eva, acá los remito al libro de Elaine Page, Adán, Eva y la serpiente, ¿no? Donde, bueno, la figura de Eva es la promotora del pecado, ¿no? Como dirían las pastorales, ¿no? El hombre no fue el culpable, ¿no? Sino que es la mujer la que lo guió al pecado, ¿no? Y después él cayó, bueno, como haciendo una mayor responsabilidad en la figura femenina, ¿no? Fuertemente. La pregunta por ahí, bueno, no, tomando esto, ¿no? ¿Qué pasa en los apotegmas y demás? ¿A qué figura se recurre, ¿no? Más allá de estas figuras sensuales femeninas, aparece Eva, por ejemplo, hay una relación entre el pecado original y lo sexual, propiamente. No, Eva no aparece y no aparece Lilith, que era Claro. lo que andaba buscando. Entonces, en base a las lecturas de Peter Brown, me llevaron a buscar a Eva y a Lilith. No aparecen ninguna de las dos como el prototipo del pecado, sino es mujer. Mujer. Claro, claro. Bueno, también eso es curioso, ¿no? Hay un discurso que es más de tipo performativo del cristianismo, en el cual, bueno, incluso los códigos familiares, ¿no? La mujer se somete al marido, que obedezca, ¿no? Que lo respete. Bueno, hemos hablado, los que han estado en el seminario mío de extensión, los que han participado en algunos eventos que hemos hecho últimamente, hablar del carácter performativo y, digamos, legislativo de muchos de estos documentos que han entrado en el canon, que están hablando, ¿no? Más que de algo que se estaba cumpliendo, de algo que se estaba incumpliendo, ¿no? Yo siempre planteo, y en esto sigo a Rodney Stark y a otros autores, el cristianismo fue muy popular entre las mujeres, y creo que el mismo Pablo sienta la base para esto, pese a que pobre le endilguen una cuestión misógina, pero Pablo no al eliminar, pero al relativizar la cuestión de la circuncisión, ¿no? A mí me gusta mucho ese argumento, y decir que en Cristo no hay varón ni mujer, ¿no? Y al poner en un pie de igualdad espiritual al varón y a la mujer en la relación con Dios, siento un precedente muy importante en lo que hace a la participación, sobre todo en comunidades no por ahí tanto judeocristianas, ¿no? O judaizantes, sino comunidades cristianas mixtas, de la participación de las mujeres como benefactoras, como agentes activos en la misión local, sobre todo, y que ganan un espacio que, bueno, luego tendremos algunos sectores, sobre todo los que han promovido las epístolas pastorales y demás, que tratan digamos, de controlarlas, ¿no? A las mujeres casadas, a las viudas. Hay mucha literatura sobre las viudas en las comunidades cristianas, porque son voces de mujeres independientes. Silvia hablaba un poco de la renuncia sexual como una herramienta también para obtener esta independencia dentro del ámbito institucional de la Iglesia. Esto realmente es muy llamativo en esta sociedad, sí, claramente patriarcal, claramente, digamos, de subordinación femenina,
estos espacios, ¿no? Las viudas, muchas mujeres jóvenes viudas, en la sociedad antigua, las vírgenes, ¿sí? Generan estos espacios de libertad, diríamos, y de compromiso institucional, claramente. Las viudas, en algunos casos, encuentran esa posibilidad de libertad y muchas hacen unos donativos estupendos. Estupendo. Claro. La libertad era el único momento donde podían disponer de sus bienes. Claro, claro, y esto beneficia a las iglesias. Sí, sí, sí. Y digamos, el cristianismo como matrilineal en estos primeros siglos, ¿no? El dicho de el cristiano no nace, el cristiano se hace, un poco se empieza a romper en el siglo IV, V, cuando, bueno, la cristianización da un salto interesante, ¿no? Podemos discutir si esa cristianización, con las aproximaciones numéricas que se hacen, ¿no? Hay varios intentos de proponerla, se debe a un factor político, se debe a, bueno, otros factores, o si la conversión es un proceso sincero, absoluto, si hay sincretismo, bueno, esto lo podemos discutir, pero empieza a aparecer esta figura de la familia cristiana, donde claramente, bueno, las mujeres han jugado un rol importante. Cuando el cristianismo gana un espacio público, bueno, quedan muy disminuidas en la participación, principalmente litúrgica, ¿no? Esto se siente fundamentalmente, ¿no? A partir del siglo IV. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Estamos bien de tiempo, nos gustaría... acá, bueno, tenemos algunas que veo, ¿no? Que ha puesto Griselda, ¿sí? Dice, ¿cuál sería, Griselda Moreno, cuál sería el desafío del hombre y mujer hoy ante el celibato en el mundo? ¿Hay una diferencia con el celibato sacerdotal en el cristianismo de antes y hoy? Perdón, voy a dejar de compartir, así podemos vernos todos. Silvia, ¿qué te parece? Es compleja, no la pregunta. En realidad el mundo de hoy, no tenía pensada esta analogía, el mundo de hoy, el celibato, tanto de varones como de mujeres, al menos en el mundo cristiano, es una decisión por parte de las personas, no es una imposición. Y la renuncia sexual, bueno, va implícita con quien decide ser. El tema es que el siglo XXI es una decisión tomada por la persona, no es una imposición. Del celibato sacerdotal, no es mi tema de análisis, no sé por dónde anda la iglesia en este momento, pero también sabemos que hoy alguien decide ser sacerdote por propia voluntad y sabe cuál es la norma. No estamos, como historiadora, estas analogías tan extremas en el tiempo, pasaron tantas cosas entre el siglo IV y el siglo XXI que me resulta complicado. La fundamental es que hoy alguien decide renunciar a la sexualidad o decide entrar en la carrera sacerdotal o la carrera monacal por propia voluntad, como así también decide irse, ¿sí? Claro. Es una puerta... Mira, en esto coincido claramente, ¿no? Obviamente que comentario? las analogías... Sí, ya te doy, Cintia, espérame que agrego nada más Porque algo. yo justo mi nena está haciendo catequesis y en la iglesia de nosotros, por ejemplo, el diácono sí, está casado, tiene claro, familia, pero se claro. hizo diácono después de haber tenido su familia. Exacto. O sea, están los diáconos que son célibes para ser después sacerdotes, y están los diáconos que teniendo ya una familia después pueden estar en la iglesia junto al sacerdote, pero seguir manteniendo su familia. Exactamente. Un poco iba a eso, Cintia, gracias por el hincapié, ¿no? Claramente coincido con Silvia en que hay hacer una analogía, ¿no? con el siglo IV hasta hoy, ha pasado mucho, ¿no? Entre ellos
las reformas, Gregoriana, Trento, tenemos muchos aspectos que han consolidado institucionalmente, por lo menos a lo que es el cristianismo, diríamos, romano, ¿no? El cristianismo católico romano. Tenemos otras variantes, ¿no? Todos habrán oído hablar de los católicos de rito oriental, donde encontramos ministros casados, sacerdotes, ¿no? Que, bueno, y hay otra pluralidad, ¿no? En lo que son las iglesias orientales también, ¿no? De la vida familiar de los pastores, y ni hablar dentro de lo que es el mundo protestante evangélico. Claramente no hay un mandato de Jesús a nivel evangélico sobre el celibato. En esto ha sido un discernimiento institucional con el que uno puede acordar o no puede acordar, pero eso no es lo que estamos debatiendo acá, ¿sí? Sí, claramente, como dijo Silvia, el celibato es una decisión personal, ¿sí? Es una renuncia. Eso me parece muy interesante, que igual que en las comunidades antiguas, ¿no? Lo que les contaba de que dice Ignacio, el que quiera renunciar a la sexualidad y consagrarse de lleno al Señor, en tiempo de Ignacio, a principios del siglo II, todavía no tenemos monjes, ni monjas, ni monasterio, ¿no? La persona que se consagra vive su celibato en el seno de la comunidad, ¿sí? Haciendo una especie de voto público, ¿no? El cual todos conocen, un poco al estilo de los nazoreos en el mundo del judaísmo, ¿no? Todos saben, el nazoreo, bueno, no se corta el pelo, se deja las uñas largas, hay una expresión física de esa renuncia, que claramente es vista como una bendición para la comunidad. Claramente se renuncia a algo valioso, se renuncia a, ya sea momentáneamente, hasta el matrimonio, una especie de laico, laica consagrado, diríamos, dentro de la vida religiosa del catolicismo romano, ¿no? Momentáneamente, o a nivel perpetuo, ¿no? Unos votos perpetuos. Pero claramente, ¿no? La comunidad lo ve como una bendición, como un punto, ¿no? De acercamiento a Dios, ¿no? La renuncia sexual, ¿no? Es, bueno, es alguien que está no tan contaminado por el mundo, ¿no? O al menos que trata, diríamos, ¿no? De no estarlo, de, bueno, generar esa abstracción de algo que existe, que es valioso, ¿no? Y que se renuncia porque se reconoce que es valioso por un bien mayor. Esto es, digamos, Rodney Stark lo presenta en un capítulo de su libro The Rights of Christianity en relación al martirio, ¿no? Como una especie de, bueno, uno considera lo que renuncia y cuál es el premio por eso. Pero la renuncia siempre es voluntaria, no es forzada. El cristianismo tiene como primacía y como principio la vida en todos sus sentidos, ¿sí? La renuncia siempre tiene que tener un objetivo, ¿sí? De un bien mayor, y a nadie se le pide lo que no puede dar. Esto hay una gran concordancia entre al menos las grandes líneas del cristianismo. Vamos a encontrar otro, ¿no? Bueno, la renuncia sexual es obligatoria, dirán los encratistas. Son extremos que han sido debatidos fuertemente. Pero me parece que encontramos muchas expresiones, ¿no? Al menos en lo que es dentro del ámbito ministerial, diríamos, ¿no? Como decía Cintia, diáconos que pueden ser padres de familia, mujeres que pueden ejercer, por ejemplo, como ministras de la Eucaristía, en algunas áreas diaconisas, bueno, una variedad, bueno, que también habla de la digamos, de la pluralidad, ¿no? Que sigue teniendo en sus expresiones la fe cristiana, ¿eh? En su totalidad, ¿no? Bien, no sé si, perdón, voy a chusmear a ver si hay alguien, bueno, si alguien quiere participar o decir algo. Mientras les recuerdo, para ir cerrando, que el próximo diálogo será este miércoles 25 de agosto a las 10:30 de la mañana, va a ser por Google Meet, y vamos a tener por un lado la presentación del libro sobre Genadio de Marsella, su obra sobre los hombres ilustres, que se editó por Ciudad Nueva en este año, a principios de 2021, y van a participar el doctor Alfonso Hernández, de la UBA y de CONICET, con la doctora Estefanía Sotocorno, de la UBA y de la Universidad de 3 de Febrero, y bueno, van a explicar un poco la traducción y el lanzamiento de este volumen, así que los que quieran adentrarse un poco en la obra de Genadio de Marsella pueden participar, va a ser realmente un gran encuentro. Ambos son profesionales de primera línea.
Por eso, bueno, pueden entrar a la página de la Biblioteca Agustiniana para ir siguiendo las novedades, y también, bueno, acá tienen el link, si lo quieren copiar para ir posteriormente a acceder al link de... Bien, no sé si alguien puso algo más, si alguien quiere participar con algún aporte, todo es bienvenido. Me están preguntando acá, no sé si... Hay un micrófono abierto, no sé quién. Sí, estamos preguntando. Bien, bueno, si no, obviamente que son invitados a través de la biblioteca a canalizarnos las preguntas. La idea era hacer un diálogo fluido, bueno, que podamos ir intercambiando impresiones, partiendo de nuestras investigaciones, que es lo que sabemos. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos los participantes, a Pablo Guzmán, este alma mater de la Biblioteca de los Agustinos, y por supuesto también a Silvia Crocetti, que además de ser una gran profesional, es una gran amiga que valoramos mucho. Esperamos vernos prontamente. Esto de la pandemia nos tiene muy unidos virtualmente, pero no nos hemos encontrado para tomar un café, que es lo más lindo de compartir con los demás. No, es en esta terrible pandemia cuasi medieval que estamos atravesando, estas posibilidades son maravillosas de poder encontrarnos y conocernos en lo que hacemos, en lo que queremos hacer y en lo que nos interesa. Eso me encanta. Muchísimas gracias, Mariano, y muchísimas gracias, Pablo, por la dedicación que le pones a la difusión de estos temas y al encuentro de los quienes investigamos, quienes nos gusta escuchar, exponer, pensar temas para mí centrales. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, los esperamos a todos. Pueden escribirnos, pedir los materiales que necesiten a la biblioteca, los espacios, este espacio está para ustedes, para sus investigaciones, dudas, consultas. Esta sesión está grabada, así que la pueden volver a ver, recomendarla, compartirla a través del canal de la biblioteca. En los próximos días ya estará subida. Y bueno, les deseamos una hermosa semana agustiniana a todos, a la gente de las comunidades de San Agustín, que hemos visto que ahí están presentes, y esperamos, bueno, verlos el miércoles y reencontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias, chao, hasta el miércoles.